Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda Joel Guamaní y el día de hoy vamos a ver el tema de congruencias de triángulos. Para poder resolver este tipo de problemas tenemos que saber los tres tipos de casos de congruencia. El primer caso es el conocido lado, ángulo, lado. ¿Ok? Lo voy a dibujar rápidamente para que puedan darse cuenta. ¿Ok? El lado, ángulo, lado es de esta forma. Lado, ángulo, lado. Ok, ese es el primer caso, lado, ángulo, lado. Ahora el segundo caso va a ser ángulo, lado, ángulo. Ok, ángulo, lado, ángulo. Y nuestro tercer caso va a ser lado, lado y lado. Ok, esos son los tres casos que vamos a ver en el tema de congruencia. Ok, entonces a lo largo de los problemas que voy a estar resolviendo te vas a dar cuenta qué tipo de triángulo es. Ok, entonces para ello vamos a resolver este problema número 1, donde nos dicen calcula el ángulo θ. Ok, entonces para ello primero tenemos que fijarnos qué tipo de triángulo es o qué tipo de congruencia se está cumpliendo. Ok, entonces vamos a fijarnos en este problema ABC, donde tenemos que este lado es igual a tronquito. Ok, tenemos un ángulo que vale alfa y tenemos un lado que vale garabato. Ok, entonces tenemos tronquito, alfa y garabato. Y nos damos cuenta que en el siguiente triángulo MNL también tenemos tronquito, tenemos alfa y tenemos garabato. Entonces si nos damos cuenta tenemos el tipo de congruencia lado, que es tronquito, ángulo, que es alfa, y lado, que es garabato. Entonces tenemos el caso lado, ángulo, lado. ¿Ok? Entonces si nos damos cuenta ese es el caso que vamos a utilizar, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces para ello vamos a verificar los ángulos para poder hallar el ángulo θ. Ok, entonces si nosotros le ponemos un nombre a este ángulo, le voy a poner M. Este M se le va a ofrecer ¿a quién? A tronquito. Entonces a tronquito acá también se le debe ofrecer M. Entonces para completar ángulos. ¿Estamos claros? Ahora para el lado garabato se le ofrece ¿quién? Se le ofrece 2θ, y para garabato, para este triángulo se le ofrece 50. Entonces por ende este ángulo con este ángulo como deben ser iguales, porque a garabato se le ofrece 50 y al mismo garabato se le ofrece 2θ. Entonces por ende 50 y 2θ tienen que ser necesariamente iguales para que se cumpla el caso de congruencia. Entonces lo igualo, 50 es igual a 2θ. Entonces lo único que tengo que hacer, este 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Entonces si nosotros tenemos 50 entre 2 va a ser igual a 25. Ok, y eso va a ser la respuesta de la pregunta número 1. Ok, ahora vamos a pasar a la pregunta número 2, donde nos dicen de la figura mostrada tenemos que calcular X, pero para ello tenemos que verificar qué tipo de congruencia se cumple en este triángulo. Entonces para ello vamos a verificar. Ok, en este triángulo vamos a ver, tengo ángulo, tengo lado y tengo ángulo. En este caso también tengo ángulo, tengo lado y tengo ángulo. Entonces si nos damos cuenta, acá se cumple el caso de congruencia ángulo, lado, ángulo. Ok, entonces tenemos que cumplir ese caso de congruencia, o más conocido como ALA. Ok, ángulo, lado, ángulo. Ok, entonces vamos a ver, cuando verificamos esos datos, estos dos triángulos se le considera congruente. Entonces si son congruentes, los tres ángulos, en este caso respectivamente en su lado, van a ser iguales, y los tres lados van a ser iguales. Entonces en este caso, acá tengo alfa, acá está alfa, acá tengo θ, acá tengo θ, y acá tengo 100 y acá tengo X. Entonces por ende vamos a verificar, a garabato ¿quién se le va a poner? Se le va a poner 100, y a garabato se le va a poner ¿quién? X. Entonces si estos dos triángulos son congruentes, obviamente que el lado van a ser igual y sus ángulos que están al frente de ellos también van a ser iguales. Entonces acá tengo garabato, a su frente ¿quién está? X. Acá tengo garabato y a su frente ¿quién está? 100. Entonces por ende X va a tener que ser igual a 100 para que se cumpla el caso de congruencia. Y eso va a ser la respuesta para la pregunta número 2. ¿Ok? Entonces de la figura mostrada calcular alfa.
¿Estamos claros? Entonces para ello primero tenemos que definir qué tipo de caso de congruencia se está cumpliendo. En este caso estoy viendo bolita, estoy viendo garabato y estoy viendo dos rayas. En este triángulo también veo bolita, veo garabato y dos rayas. Entonces, ¿qué tipo de congruencia se está cumpliendo aquí? Se está cumpliendo lado, lado y lado. ¿Estamos claros? ¿Y cuáles son los lados? Bolita, garabato y dos rayas. Bolita, garabato y dos rayas. ¿Ok? Entonces, este tipo de congruencia es LLL. ¿Ok? Donde los tres lados con estos también son iguales. ¿Ok? Bolita, bolita son iguales. Dos rayas son iguales. Y garabato, garabato son iguales. ¿Ok? Entonces, vamos a verificar los ángulos ahora. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, si este yo le llamo, se me ocurre, para ver, lo llamo M. M se le va a poner a ¿quién? A garabato. Entonces, garabato, ¿quién se lo pone a garabato? 60. Entonces, pero también se lo pone ¿quién? Se le va a poner M. ¿Ok? Por ende, M va a ser igual a 60. ¿Ok? Cumpliendo el caso de congruencia. ¿Estamos claros? Ahora, a dos rayas se le ofrece a su frente ¿quién? Se le ofrece 70. Ok, entonces a dos rayas se lo pone 70. Entonces aquí también a dos rayas se le va a tener que poner 70. Entonces por ende, cuando vemos que el triángulo es congruente, necesariamente los ángulos tienen que ser iguales. Entonces en este caso, dos rayas se lo pone 70 y dos rayas se lo pone 2 alfa más 10. Entonces, ¿cómo deben ser esos ángulos? Deben ser iguales. ¿Por qué iguales? Porque se cumple el caso de congruencia, lado, lado, lado. Lo que se pone a dos rayas es 70 y lo que se pone a dos rayas es 2 alfa más 10. Entonces, por ende, tienen que ser iguales. Entonces, yo lo voy a escribir aquí. 2 alfa más 10 va a ser igual a 70. ¿Estamos claros? Ahora, el 2 alfa se mantiene y este más 10 pasa al otro lado a restar. Y la resta va a ser de 70 menos 10 va a ser igual a 60. Ahora este 2 que está acá multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. ¿Estamos claros? Y la división de 60 entre 2 va a ser igual a 30. ¿Ok? Y justamente nos piden calcular alfa. Y eso va a ser la respuesta para la pregunta número 3. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 4. Donde nos piden calcular teta, ¿ok? Para poder calcular teta primero tenemos que definir qué tipo de congruencia se cumple. Ahora vamos a verificar y al ojo nos damos cuenta que acá tenemos dos rayas. Tenemos alfa y tenemos alfa. Tenemos garabato, ¿ok? Se cumplen los dos triángulos, entonces por ende vamos a verificar. Esto es un lado, este es un ángulo y este es un lado. Este es un lado, este es un ángulo y este es un lado. Entonces, ¿qué caso se va a cumplir? Se va a cumplir lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Ok? Entonces, por ende, vamos a verificar este caso. ¿Ok? Lado, ángulo, lado. Entonces, vamos a ver quién se opone a quién. ¿Ok? En este caso, dos rayitas, ¿quién se lo pone? Se lo pone 5 teta. Entonces, a dos rayitas también se le tiene que poner. Aquí en este triángulo se le tiene que poner 5 teta, ¿ok? Dos rayitas 5 teta, dos rayitas 5 teta. ¿Estamos claros? Ahora, a garabato, ¿quién se lo pone? Se lo pone 2 teta. Y a garabato, ¿quién se lo pone? Se le pone 50. Entonces, por ende, verificamos. A garabato se le pone ¿quién? Se lo pone 2 teta. Entonces, a garabato se lo pone 50. Y nosotros sabemos muy bien que cuando los triángulos son congruentes, sus ángulos también deben ser iguales. Para este caso, ¿ok? Entonces, si acá tengo garabato que se lo pone a 50 y garabato se lo pone 2 teta, por ende esos dos ángulos que es sombreado de color verde van a ser necesariamente iguales. Entonces yo lo igualo aquí, 50 va a ser igual a 2 teta. Entonces simplemente lo único que voy a hacer es al 50 lo mantengo aquí y ese 2 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Y 50 entre 2 va a ser igual a 25. Y eso va a ser la respuesta para la pregunta número 4. Ahora vamos a pasar a este problema número 5. Quiero que prestes bastante atención porque este es un poquito de más nivel. Ok, entonces en la pregunta número 5 nos dicen de gráfico calcula AF. Ok, nos piden calcular AF. O sea, ¿qué quiere decir? Que calculemos esta distancia que está aquí. O sea, desde aquí hasta acá. Eso nos piden calcular. ¿Estamos claros? Pero nos dicen que BC es igual a CE. BC, ¿quién es BC? Es todo esto que está acá. Lo voy a poner garabato. Esto es BC. Es igual a quién? A CE. También le voy a poner garabato porque son iguales.
Ok, ahora nos dicen que AB vale 12. Ok, luego ponemos acá. AB vale 12. O sea, esta distancia de aquí vale 12. Y CD vale 7. O sea, este pedazo que está acá vale 7. Ok, y EF, o sea, toda esta distancia vale 15. Ok, entonces lo sombreo más o menos de aquí hasta acá. Vale 15. Ok, entonces convenientemente voy a hacer varios trazos. ¿Para qué? Para formar triángulos, porque el tema es congruencia de triángulos. Entonces acá no veo ni un triángulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Formar triángulos. ¿Y cómo formo triángulos? Voy a trazar desde aquí hasta acá, desde B hasta E. Y si te das cuenta, he formado un triángulo aquí. Ok, aunque no es tan relevante. Ok, eso es un triángulo que he formado. Ahora, si quiero formar otro triángulo, también sería conveniente trazarlo desde aquí, más o menos. Todo esto que está acá. Ok, he trazado toda esta línea. Ok, perpendicularmente. Si yo lo he trazado perpendicularmente, entonces aquí esto forma 90 y acá forma 90 grados. Ok, lo que estoy trazando de color rojo es lo que estoy trazando, es un trazo nuevo. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es completar ángulos. En este caso, si este ángulo yo lo llamo alfa, esto lo voy a llamar teta. Ok, entonces nosotros sabemos muy bien por propiedad que alfa más teta va a ser igual a 90. ¿Por qué? Porque sabemos que un triángulo, la suma de sus ángulos tiene que sumar 180. Entonces, si acá ya tengo 90, los otros dos ángulos tienen que sumar 90. Eso ya lo hemos visto en los problemas anteriores. Ok, ahora, acá en la media vuelta que estamos viendo, acá lo voy a sombrear, este que está acá, esto tiene que sumar 180. Si acá ya tengo 90, estos dos ángulos que ahorita estoy marcando, o sea, este y este tienen que sumar 90. Ok, si acá ya tengo teta, este ángulo tengo que agregarle para que sume 90. Entonces, si acá ya tengo teta, ¿cuánto le falta para 90? Alfa. Ok, y lo completo. Alfa. Teta más alfa, 90. Y más este 90 suma 180. Y cumple que la media vuelta es 180. Ok, ahora, acá en este triángulo que está acá, ya tengo 90. ¿Estamos claros? Y sé que la suma de este ángulo más este ángulo también tiene que ser 90, porque 90 más 90 es 180. Si ya tengo alfa, ¿cuánto me falta para 90? Me falta teta. Y cumple. Alfa más teta, 90, y más 90, 180. Acá también alfa más teta, 90, más este 90, 180, que es la media vuelta. Cumple. Y alfa más teta, 90. Entonces, ¿qué es lo que he hecho aquí? Ha sido completar ángulos. ¿Y qué tipo de triángulo he formado acá? El tipo de triángulo que he formado aquí es, vamos a verlo, es ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué? Tengo alfa, que es ángulo, tengo garabato, que es lado, y tengo teta, que es ángulo. Para este triángulo también tengo alfa, que es ángulo, tengo garabato, que es lado, y tengo teta, que es ángulo. Entonces, por ende, estos dos triángulos son congruentes. Entonces, para ello voy a completar. Si acá vale 7, esto también va a valer 7, o sea, desde aquí hasta acá. Ok, pero yo sé que todo vale 12. Ok, si aquí ya tengo 7, ¿cuánto me falta para llegar a 12? Va a ser 5. Ok, o sea, este lado de aquí, de B hasta aquí, va a ser 5, porque 5 más 7 es igual a 12 y cumple. Ok, este 7 también pasa por acá. Ok, hasta por acá más o menos. Lo voy a hacer acá afuera. Ok, todo esto de acá es 7. Ok, si acá tengo 7 y todo esto vale 15, esto va a valer necesariamente 8. Ok, de aquí hasta acá, porque 8 más 7 es igual a 15. Ok, entonces vamos a completar simplemente aplicando congruencia. Ok, a teta, ¿qué se lo pone? Se lo pone 5. Entonces a teta también se le tiene que poner 5. Y eso es lo que estoy haciendo acá, desde aquí hasta aquí. ¿Estamos claros? Ahora lo voy a hacer de otro color para que lo veas. A alfa, ¿quién se lo pone? Se lo pone 8. Entonces a alfa también se lo tiene que poner 8. Entonces este lado va a valer 8. Ahora si yo me lo veo aquí más abajo, este 8 va a ser lo mismo que está acá abajo. 8, 8, 8. Si acá es 5, esto va a ser igual a 5. Ahora me piden hallar a f. A f es x que está aquí. Entonces mi x va a ser la suma de 8 más 5. Y 8 más 5 va a ser igual a 13. Y eso va a ser la respuesta para la pregunta número 5. Ok, entonces espero que hasta aquí
hayas podido entender. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si tienes alguna duda, alguna consulta, no te olvides dejarlo en los comentarios o en la misma página de Facebook del canal que dejaré aquí en la descripción. Recuerda que si te ha gustado, regálame un me gusta, comparte esta información para que muchas personas más lo puedan saber, y si no te has suscrito, suscríbete para que muchas más personas lo puedan saber. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta el próximo video. Cuídense y chao chao.